Este episodio está dedicado a Kalu, a Tommy y a todas las mascotas que amamos y ahora ya no están con nosotros. Bienvenido y bienvenida al episodio número 30 de Peor Caso. En este episodio, animales extintos. Hablándote desde los lugares más en peligro de Austin, Texas, soy Armando Loyola, coanfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Esta semana, conmigo, desde Austin, Texas, Cristian Rosinque. Dentro de la manada se puede ver al macho alfa tratando de conquistar a las hembras que estén en calor. Vean cómo este torpe, que trata de conseguir una de ellas, es botado de su grupo. Sus genes no serán reproducidos. Este es el reino animal. Bienvenido a Discovery Channel. Discovery Caso. Oye, se nos extinguieron el resto del grupo. Sí, ¿no? A Christopher se le expiró el internet porque hay tormenta. Milko tal vez iba a estar con nosotros, pero se le cortó la luz. Y el show debe continuar, así que a lo mejor va a quedar un poquito corto el episodio, pero vamos a hacer lo que podamos con Christopher porque queremos que nos escuches y tengas algo para oír este lunes, para alegrarte la semana. Aunque el tema de hoy no es muy alegre. No es muy alegre, pero dado, digamos, las noticias que muchos de ustedes notaron de pronto, es algo relevante. Definitivamente relevante. Pero creo que Armando y yo vamos a tomar esta oportunidad no solo de hablar de ejemplos de animales que ya no están con nosotros, pero de pronto un poco más, darles información de pronto a los efectos a largo plazo o de pronto cosas que se pueden considerar para la preservación de especies en el futuro. No sé, es algo bien relajado, no tenemos... Mira cómo te comprometes. Bueno. Yo les voy a contar algo, pero más adelante. ¿Tú quieres hablar sobre... Vimos una noticia sobre un macho, murió el último macho de una especie de rinoceronte. Sí, y yo sé que ese es tu animal espiritual. Uno de ellos. Pero lastimosamente también me di cuenta que Sudán, el último macho en cautiverio de la especie rinoceronte blanca, murió, pero ¿cómo se dice? He was put down. ¿Lo echaron a dormir? ¿Cuál es el término? Lo pusieron a Sí, dormir. lo pusieron a dormir por su edad y ciertas condiciones físicas con las que él había estado lidiando por varios años, dejando entonces ahora con solo 2 hembras en total de la especie rinoceronte blanco, una que fue su hija y otra que fue su nieta. Y pues no sé, como para comentarles, eh, yo desde chiquito yo también siempre fui súper interesado con todo lo que tenga cachos, vacas, toros, jabalíes, pero por alguna razón los rinocerontes quedaron como emprendidos en mi disco duro y siempre van a tener como un lugar especial en mi corazón. Entonces como que cuando leí esa noticia dolió un poco, ¿sabes? Yo sé que de pronto no es uno de los animales más populares, pero es como cuando alguien aprende que se le murió, no sé, el perro que estuvo en Lassie o algo así, ¿sabes? Ah, no, se murió el Lassie, pobrecito. Entonces da como tristeza. El mundo sigue, Sí, ¿sabes? Como todo lo demás. sí. Me muero yo, se muere Armando, te mueres tú escuchándonos. El mundo sigue, pero vale la pena tomar esta oportunidad como para apreciar lo que tenemos, digo yo. Y proteger a las especies que quedan. A mí lo que da... especies nuevas se descubren todos los años y especies van a extinción en forma natural. Lo malo es cuando son extinciones que son causadas por el hombre, por cacería o por creencias populares que no tienen ningún fundamento científico. Claro, cuando la razón de la extinción fue algo que pudo haber sido evitado, o De todas maneras. sí, ahí es cuando duele más. Por inacción O del ser humano, ni siquiera por hacer necesario que inacción hagan o algo. acción, porque digamos en situaciones donde en áreas, digamos en Brasil, cerca del Amazonas, donde van a sacar, digamos, una planta hidroeléctrica y termina afectando a las especies nativas que están ahí. Sí. Y especies, y no solamente las noticias que están ahí, sino que las que viajan. Cuando ¿Cómo se llama migran, cuando hacen migración. cuando migran?
De repente no tienen lugar donde detenerse a tomar Claro. agua o a descansar y eso también afecta a ¿Te la imaginas población. ahí uno como ave volando, ahí pasa 3 días volando para Ah. aterrizar? Oye, este Starbucks, ¿de dónde salió? Acá estaba. Vamos a tener que tomar café. No hay otra, no hay de otra. Nos tocó. Los quequitos de limón son Qué bien risa. buenos. Mi primo de México me dijo que los queques de limón Nunca eran los he buenos. probado. Oh, son ricos. La razón de la extinción en el caso del rinoceronte es porque se creía que el cacho, se cree en varias partes que el cacho molido ayuda a la virilidad del Sí, hombre, sí, ¿verdad? entre otras razones Hay otros médicas. casos en que curan enfermedades, curan Sí. cáncer, Una cosas panacea, así. Los sí. de creencias populares. Una cosa que es súper triste, a mí me da pero tanta tristeza. Tú sabes que dicen que las aletas de tiburón curan cáncer. Tú sabes que a los tiburones los cazan, los pescan, les Y los cortan las botan. aletas y los tiran Sí. al agua mientras están vivos. Y se mueren así sin poder nadar. Se Imagínate qué mueren terrible. ¿cómo se dice? Horrible. Cuando no pueden respirar. O sea, si no se mueren Y desangrados, desangrado y no pueden imagínate, no respirar sé. porque ellos circulan oxígeno con el movimiento. También, moviéndose. Horrible, horrible. Y eso son por creencias pseudocientíficas que no tienen ninguna relación, ningún fundamento científico de nada. También está siempre la creencia. Ah, la razón por la que creen que el atleta de tiburón cura cáncer es porque creen supuestamente al tiburón no ¿En le da serio? cáncer. Sí, entonces por esa razón, entonces si uno come tiburón, no le va a No, dar no cáncer. sabía. No tiene ninguna relación lógica. O sea, ya, a lo mejor sí, tú dices, tiene sentido. Si es que, claro, yo viviera en el siglo XVI, pero no hay ningún estudio científico que demuestre eso. O sea, las ratas topo tampoco les da cáncer. Sí, Están debajo de la tierra, afortunadamente, sí. Así que no las comemos y son pero que feitas entiendo el punto que estás tratando de hacer. y son En eso sí chicas. estoy de acuerdo. Pero, fucha, si ya, si el tiburón no le da cáncer y a la rata topo no le da cáncer, los científicos la usan para investigar cuál es su característica física que hace que no les dé cáncer y después desarrollan Claro. alguna medicina o algo para el ser humano. Pero comiéndoselo Eso, no ¿sabes lo tiene que me sentido. suena? Muchas de esas acciones que, digamos, tribus se enfrentaban unas a otras y en ciertas culturas, no todas, pero el acto de comer parte de alguien que tú mismo venciste supuestamente otorga Sí, propiedades, su inteligencia o las su características. velocidad. Eso lo hablamos, parece, en algún episodio de Puede ser, canibalismo, ya, seguramente. hermano, ese fue como que Eh, el 10º episodio eh, que hicieron ustedes. sí, sí. Cuando éramos más Sí, chistosos, más graciosos. antes de que llegara yo, mal caro, cuando eran Cuando solo tú tomábamos licor. No, es es que la tomábamos época licor. dorada de ustedes dos. Claro, los primeros tres No, pero episodios. oye, para clarificar también algo que me comentaste, es cierto que de pronto, por ejemplo, los tiburones se los comen, sí, y los cazan para remedios tradicionales, pero también yo he escuchado que también Mm. hay platos tradicionales, digamos el plato de sopa de aleta de tiburón es algo que yo no he probado, pero es parte de la cultura, entonces también vale la pena como aclarar que no es que el cazar estos animales, Claro, no es siempre sin pero no sentido, ayuda. pero no ayuda igual y lo vamos a ver cuando yo hable sobre una paloma que fue extinta. El rinoceronte, el cuerno del rinoceronte, tú sabes que está Está hecho hecho de de pelo queratina, lo cual es básicamente lo mismo que es de lo que están hechos nuestras uñas y el pelo, pero está como y del condensado pelo, y sí. sale del cráneo a lo que Ujú, nosotros llamamos cuernos, un cacho. Pero sí. Son como si a nosotros nos crecieran los pelos de la sí, nariz como y no los ya un cortáramos. pelo gigante fusionado, uy, que te imagino. Los científicos esperan que los rinocerontes hembras que quedan sean lesbianas, porque esa sería la única manera de que Este podrían. hijo de puta, no te creo. Gran tonto. ¿Sí o no? Uy. No. Pero el hecho de que cambias al tema digamos, de la sexualidad, obviamente trae consigo aspectos de la reproducción. ¿Qué va a pasar con la especie en sí? Dado que ahora solo quedan dos hembras rinoceronte blancos oficialmente del lado oeste. Y mientras investigaba un poco, supuestamente la organización de donde estaba este rinoceronte macho que murió, el cual se llamaba Sudán, la organización es OLPJ y ellos dicen que la única
posibilidad de tratar de regresarlos o de darle a Ujú, la especie una nueva esperanza sería usando semen almacenado de otros rinocerontes con los óvulos de las hembras que aún quedan y usando los otras hembras de rinocerontes blancos del otro lado, del lado este, ujú, como madres in vitro, ¿sabes? Como, ¿cómo ujú. se dice? Surrogate, Sí, subrogante, surrogantes, eso, no pero sé. se entiende. El problema es que imagínate, si no pudieron reproducir al rinoceronte mientras este individuo estaba vivo, que, que Pero sí, el una problema es de que las estos animales no vivas, se reproducen en cautiverio. una de las dos que quedan en este parque de reserva es una de sus hijas. Pero es que Ya. sus patrones de reproducción no son los mismos que otros mamíferos, entonces no Ah, reproducen, como son grandes, debe ser lento. preciso, eso. No soy experto, solo soy un fan de rinos, pero no Sí, no, pero en general, mientras más grande el animal, menos crías tienen. como las ballenas, ¿no? ¿Verdad? Como que, Sí. Y los humanos, sí, muy cierto. bueno, tenemos una o dos crías. Lo que me da pena, dude, es cuando, digamos, uno comienza a investigar cómo es que extraen los cuernos, eh, Ah, porque se voy pone... a, voy a irme de acá mientras Cristian cuenta. No, pero se pone intenso, honestamente, Sí, para, hay que, hay para que, no discutirlo en detalle de sangre y todo, pero cuando ciertas organizaciones trataron como de poner más presencia y ver qué otras opciones tenían, hasta comenzaron a contratar a soldados y guardias, no soldados, no, guardias. sí. Y uno podía, hay fotos en línea de rinocerontes en sus áreas con, con guardaespaldas. Entonces están rodeados como Sí. de tres, cuatro personas Ujú. con Un metralletas, círculo de personas con metralletas. pero que es muy común que vengan cazadores de rinocerontes y muere mucha gente tratando de conservar elefantes, También. rinocerontes, otras especies. Sí. Yo había escuchado, pero no tengo la información a mano, pero habían desarrollado un material que era exactamente igual al marfil, con la intención de que artistas pudieran hacer figuras de este marfil sintético, que son exactamente iguales a las del marfil real, Oh, y no hay diferencia, no se puede detectar ninguna ok, diferencia. Entonces, que los coleccionistas compren eso en vez del marfil sí, real buena y idea, dejen de matar buena elefantes. idea. Pero es que un coleccionista, un millonario, me imagino que no le importa. Ellos quieren tener lo real, ¿me entiendes? Entre más escaso sea, para ellos la Sí, plata no es exactamente. problema. Aunque sea un cuerno de Eh, rinoceronte, aunque sea una pulga o lo ¿Qué que es sea. esto? Este es el último elefante miniatura de todo el mundo. Ok, mátenlo y póngamelo en el horno y comemos ¿Sí? elefante mini. Y eso les da, no sé qué característica emocional o qué les llenará, pero cuando uno tiene mucho dinero, supongo que uno empieza como a desear otro ¿Sabes tipo qué de creo que cosas es? Es que los papás nunca les dijeron te amo. también. O no mate elefantes. No, qué pasa. El, déjame contarte sobre una paloma. Paloma. Marta era una paloma viajera, o también llamada migratoria. Muy parecida a la paloma tórtola o cuculi, que son estas palomitas cafés o blancas, esta típica paloma blanca. También hay una versión en café. Tienen un collar así con plumas un poco más oscuras. Pero Marta tenía el pecho de plumas de color como damasco rojizo y el cubierto el torso de plumas de color así como gris azulado. Marta murió el 1 de septiembre de 1914 y era la última de su ¡Ah! especie. No, Marta se fue. Marta no está con Marta nosotros. se ha ido de mi vida. Y lo irónico es que solamente 30 años antes, como indica el naturalista John Audubon, habían tantas palomas viajeras que cuando pasaban oscurecían el cielo. Su población se calculaba entre 3 a 5 billones en la costa este de Estados ¿Te Unidos. imaginas ver eso, Armando? Eso bloquea el Ujú. sol. Bloqueaba el sol, hacía sombra. Una colonia de palomas que fue observada cubría más de 2.000 kilómetros cuadrados con nidos en casi cada árbol. Herda. Y para que te hagas una idea del área,
La Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas, con más de 21 millones de habitantes, ocupa un área de menos de 1.500 kilómetros cuadrados. Entonces, habían tantas palomas viajeras que bastaba con disparar al cielo y para botar alguna. ¿Quién tiene No había que hambre? ni apuntar. Así. Y lo peor de todo, según dicen, eran deliciosas. Qué lástima. Uy, para colmo. No solo que estén en peligro, pero que sean deliciosas. Eso pienso yo cuando me como anchoas. Pobrecitas anchovitas, pero es que ustedes son tan ricas. Me encantan las anchoas. No Anchoas. quiero, no quiero Anchovies. verte comer anchoas nunca en mi vida. Porque si le hablas a tu comida, como que no te dejo. No, no le hablo de comida, pero a la comida, a la carne que como la venero en el sentido de que no dejo que muera en vano. Me la como toda. Ah, ok. Bueno, Eh, para los primeros inmigrantes de Estados Unidos fue una fuente de alimento, como dices tú. No, no las mataban porque una cosa extraña, no, porque se alimentaban de ellas. Y habían tantas que parecía un recurso inagotable. Y en ese tiempo no había ciencia o la gente no sabía no había conservación de ninguna razón especie. para pensar a qué ritmo se podían Claro. recuperar. Habían un montón. Luego, con la introducción del ferrocarril, se dio origen a la industria, que fue el fin de las palomas. Porque con eso ya las podían cazar y las podían mandar al otro lado del país y llegaban Ujú. frescas. Entonces las empezaron a exportar, ya había gente que eran cazadores expertos y era una industria. El problema es que estas palomas no eran animales domésticas. No eran animales domésticos criados en forma controlada, como la gallina o el vacuno. Eran animales salvajes. Y su caza fue tanta que disminuyó la población al punto que no se pudo recuperar. En 1902 se dice que la caza cesó por completo, pero ya era tarde. Quedaron algunas en cautividad que fueron muriendo. Y la última murió en 1914, que dije al Marta, principio. ¿no? Y hay un monumento a la paloma que dice: todavía viven hombres que en su juventud recuerdan a las palomas. Todavía viven árboles que en su juventud fueron sacudidos por un viento viviente. Pero dentro de unas décadas, solo los robles más viejos recordarán, y por fin solo las colinas sabrán. Monumento a la paloma de Aldo Leopold. Supuestamente la Marta, la paloma, cuando falleció, la, la rellenaron y ahora está en Sí, exposición en el Museo de Washington, ¿cómo se dice? sí, con su pareja, no me acuerdo el nombre. Las palomas, si tú miras, observas estas palomas cafés, a las tórtolas, siempre andan en parejas porque ellas tienen parejas de por vida. Así que siempre que veas una van a haber Ay, dos qué por ahí generalmente. románticos. Si es que tienen suerte. Si es que tuvieron suerte. Tú contabas sobre el caso de los rinocerontes y hartos animales que están extintos y en lugares así como en África hay reservas, ¿no es cierto?, donde los cuidan y los protegen a los que quedan. Y hay inversión científica para poder recuperar a la especie, para procrearlos y que crezcan de nuevo. Y varias veces pasa de que una especie que está en peligro de extinción deja de estar en peligro de extinción, lo cual es bueno. Y como tú dijiste, tienen que contratar guardias, ¿no es cierto? Sí. Hay una inversión ahí, los terrenos cuestan dinero. ¿De dónde sale todo ese dinero? Corporaciones o de pronto Son corporaciones, son financieros. instituciones sin fines de lucro, que Sí. sea, pero ¿de dónde sacan ese dinero? Porque tienen que pagarle sueldo a la gente. Y es carísimo. Yo te voy a decir de dónde sale ese dinero. ¿Tú te acuerdas creo que fue hace un par de años, cuando salió una foto de un dentista que había matado a un león? Y salió una foto de él con el león y eso lo llevó a la Sí. ruina porque a la gente no le gusta la cacería Sí. y se Lo jactaba pusieron por todo lado, por el Facebook y Twitter, lo los pusieron por medios todos lados y le sociales. destruyeron su Eso. negocio y todo. ¿No es cierto? Si tú escuchas a un cazador, a una persona que practica la cacería, siempre te va a decir que los cazadores son siempre ecológicos y ellos ayudan a la preservación de estos animales. ¿Cómo? Diablos, puede ser que ellos ayuden si es que van a matarlos por deportes. Una persona común y corriente lo encuentra una cobardía, ir a matar a un animal con un arma. ¿No es cierto? Lo que pasa es que varios de estos animales, como los rinocerontes o los elefantes, cuando se empiezan a poner viejos, muchas veces terminan enfermándose y muriéndose de todas maneras.
y también se vuelven violentos Sí, se vuelven contra locos. sus propias especies y pueden matar otros de su misma especie, de su misma familia. Entonces, todos los años en Estados Unidos y otras partes, me imagino, de Europa, hay subastas de animales para cazar. Los Oh, cazadores más wow. ricos van a estas subastas y dicen, ya, tenemos este león que tiene, no sé, no tengo idea cuánto dura un león, pero digamos que vive 30 años. Y este león tiene 29 años y se va a morir o está enfermo, qué sé yo. Entonces la gente da apuestas para dinero. Y ese dinero va a estas instituciones que protegen a estos animales. Ok. Entonces, este rinoceronte, por ejemplo, obviamente era el último, pero si hubiera un grupo y ya uno se vuelve viejo, se pone agresivo, qué sé yo, saben en qué área está y lo subastan. Ok. Eso no Entonces, sabía. cuando el cazador va a matar al león, por ejemplo, este dentista fue a matar al león, esta persona pagó por matar a ese león. El dueño de este restaurante de sándwich, ¿cómo se llama? Que también fue eh, Cocorico. acus no, esto que hacen los sándwiches bien rápidos, que dicen que Jimmy no. Jones. Jimmy Jones también tiene mala reputación porque el dueño le gusta la cacería. Entonces gastan millones de dólares pagando por los derechos a ir a matar a estos animales. Pero no es a cualquier león, es a ese león, a ese animal en Pero particular. eso es bueno que lo expliques porque, digamos, esa clase de Ujú, noticias aparecen por todo lado, cada vez, no sé, cada mes o algo así. Pero uno que no sabe, digamos, yo de la cacería poco sé, pero cuando lo trato de pensar, uno ya tiene, digamos, esa idea de que llega el cazador tradicional entre la jungla, ve ahí ujú. a, quién sabe, a su A cualquier bestia y león, a ¡pum! cualquier Lo animal, primero claro. lo primero que ve va y lo mata. Pero Ajá, aparentemente hay otro lado más eficiente para sí. como darle un equilibrio a no solo a la naturaleza, pero sí, Ujú, de una forma a ambas naturalezas, la naturaleza del medio ambiente y a la propia naturaleza humana, que sí, es un lamentablemente. cazador, que somos cazadores desde hace años. El, la cosa es que, como tú ves, no todo es blanco y negro, todo tiene un Sí, matiz. muy cierto. No es tan así, tan fácil. Estamos hablando de animales que son, como tienen un nombre, los grandes mamíferos. No, acá en Estados Unidos tú vas y puedes ir a matar Venado, deers. ¿Cómo se llaman los deers? el venado. Los venados. Claro, eso ahí no tienes que pagar nada, pero ocurre que también hay sobrepoblación. Entonces los tienen que Pero sí, controlar y sí, los cazadores controlan eso toca y comprar a su vez licencia. se divierten haciéndolo y eso yo lo encuentro así como es como un sentido bien irónico, Muy bien. como bien penca que sea así, pero resulta que de esa manera juntan el dinero porque esta gente rica paga millones por eso, paga mucho dinero, no sé si millones, pero mucho, y eso ayuda a proteger a las especies en extinción, en peligro de extinción. Wow. Sí, bueno, en las noticias lo único que hacen es la parte sensacionalista de que, oh, mira, lo encontraron Sí. y como tú dices, nadie te explica cómo funciona. Algo que quería comentar antes de que hubiésemos desviado a lo del lado de la economía, de la cacería, o los permisos, no economía, fue acerca del dodo, porque creo que ya cada uno de nosotros ha escuchado acerca de el pobre dodo, que fue un pájaro el cual creo que fueron menos de 50 años desde que fue descubierto, se extinguió. Y fue Mm, por su introducción al reino humano. Pero lo que me dio risa fue que le pusieron ese nombre porque supuestamente en esa época la palabra en portugués dodo era estúpido. Y le decían el ya. pájaro estúpido por lo que no le tenía ese miedo al ser humano y era tan fácil de cazar y de Mm, matar. ¿Sabes? Uno se le arrimaba a uno la pierna y uno le daba ahí un piedrazo y ahí quedó el desayuno. te lo comí. Entonces, O sea, tú en vez de ir a la gallina, las gallinas es iban a algo ti. así, entonces La me dio comida. como medio tristeza, pero no solo fueron los humanos los que terminaron destruyendo a los dodos, pero también los perros y las ratas que venían en esos buques y esos barcos que Mm, azotaron con sus nidos.
¿sabes? Fue ¿En qué parte vivían los dos? ¿En No, no, Portugal? no, fue una isla, una serie de islas, porque son una especie de pájaros que se aclimaron a su medio ambiente y no desarrollaron sus alas Ujú. para volar y no Ah, tenían depredadores. Entonces, cuando llegaron estos otros mm. mamíferos, los humanos, las ratas, los perros, los marranos también supuestamente tuvieron un rol en la caída de los dos. Pero ese es otro ejemplo de una especie que no estaba preparada a una introducción de otra especie más avanzada. Sí. Estas son unas islas que están en la costa de Madagascar, al Las sur, Marquís, sureste las de Islas África. Marquís o algo así. Sí. Y supuestamente Mar- Mar Mauritius Mauritos. y Reunión. O Reunión. La única forma que esta gente de estas islas aún pueden recordar el dodo es que es parte de su bandera. Lo último que queda, Por lo lo menos. último que queda del pobre Sí. dodo. Mm. ¿Tenías tú de pronto algún otro? Es que eso Sí, hay algunos esfuerzos para tratar de desextinguir especies. Y en el caso de unas ranas, lograron hacerlo como por 3 horas, porque los animales mueren. Es más o menos igual que en Jurassic Park. Cambiando el material genético de otro animal dentro de un huevo. Es bien complicado y no funciona hasta ¿Tú te ahora. acuerdas, Armando Loyola, que, eh, bueno, creo que en los últimos 30 años, 40 años, siempre he visto yo en las noticias de alguna otra parte que se encontraron restos de mamut con DNA que está intacto, entonces ahora sí van a tratar Mm. de clonar al mamut. Pero, ¿sabes? Sí. No, si pasó, no nos contaron, pero siguen con ese cuento y eso trae la pregunta, ¿es buena idea si es que tenemos la tecnología o el avance en cualquier ciencia que nos deje hacer eso? ¿Vale la pena traer una especie que murió a este mundo? ¿Qué piensas? Bueno, el mamut también fue extinto por cacería, ¿no? Yo no viví cuando están los mamuts. Mira, lo que pasa es lo siguiente. En cada parte donde hay animales hay un Claro, exacto. ecosistema. Cuando un animal es extinguido, cuando insertamos animales, por ejemplo, en partes donde se insertan los gatos, los Ujú, marranos, como dices tú, o los ratas, extinguen otras especies. Pero después de un tiempo se vuelve como a equilibrar correcto. y hay un nuevo ecosistema. Entonces, lo hagamos o no, resucitamos una especie o creamos una especie nueva, el ecosistema va a cambiar si es que lo dejamos libre. Y los ecosistemas cambian todo el tiempo en forma natural. Si lo hacemos nosotros, lo denominaríamos forma no natural, pero nosotros también somos animales y es como parte de nuestro instinto mantener las cosas vivas por alguna razón. Buen punto. Como ese querer ser un patriarca o el protector Sí. de cualquier cosa. Sí, entiendo Ujú, lo que estás tratando de decir. Pero algo que muchos no tienen en cuenta es el efecto de secuencia de ujú, cuando muere o cuando desaparece una especie, digamos, con los moa en las islas de Nueva Zelanda. ujú. Estos fueron pájaros enormes. Creo que fue el pájaro más grande que hemos tenido en la Tierra, algo así, pero en estas islas los moas fueron cazados hasta que murieron. Pero como murieron los moa, el depredador que comía estos moa, que fue Ujú. el águila haas, que fue una de las águilas más grandes que hemos tenido también, murió y desapareció poco después porque ya no tenía Ah, su comida. Uy, se lo recomiendo. Hay diagramas de, digamos, comparación de un águila calva, o no sé cómo le dicen a los ujú. bódigos acá de los Estados Unidos, pero en comparación de una águila Haas, es un gigante. Esas águilas eran enormes, man. Sí, estoy viendo una imagen de una persona al lado de dos estatuas de pájaro moho y son así como 3 metros de altura, Sí, tal los vez. moas eran gigantes en sí, Y pero hay, si consideras lo que se y las la, comía, y hay otra foto de o sea, un dibujo, dos moas corriendo detrás de un águila y el águila tiene como el mismo tamaño. eso se lleva un bebé. Debe tener unos 4 a 5 metros de Dude, largo entre las alas. la megafauna, dude. Sí. Estos tamaños de lo que estamos hablando es, bueno, pero todos esos ya. Sí, eso también es un problema porque mientras más grande el animal, más
más riesgo Sí, tiene estoy de acuerdo. de perecer. Eso creo que sería para otro episodio. Si ustedes están interesados, de pronto nos reunimos y hablamos de megafauna que Sí. corresponda a los... Y los Terror Bird, sí, dude. Los Thunderbirds. Thunderbirds, sí. Eso es lo que hay, es para cuentos. Pues sí, pues acá también podemos discutir un tris más, porque mira, como habíamos dicho a principios, uno tiene que tener en cuenta, digamos, las consecuencias de una extinción. Esto ocurre o por eventos climáticos o como dijimos, impactos del ser humano por no hacer o sí hacer ciertas cosas. Entonces, si uno trata de tener en cuenta, ok, todo esto es un equilibrio natural, va a ocurrir con o sin nosotros, sí da lástima, pero ¿cómo nos afecta a nosotros? Aparte de pronto, ¿cómo se dicen? Cuando salen noticias o cuando salen anuncios de que, ok, el pájaro amarillo del norte de Rusia está en peligro de extinción, con solo $3 al mes nos puedes ayudar a sacar un remedio para darles Viagra a los pájaros para que comiencen a coger y sigan reproduciéndose. Entonces, Claro. no sé, como que estoy tratando de explicar el por qué tanto nos gusta estar involucrados en esta clase de cosas cuando ya sabemos que hay cosas que no podemos solucionar. Entonces, o puede ser Ujú. por ganancias, por dinero. Por dinero. Y me acordé, me acordé de otra cosa que es bien interesante y tiene que ver con extinción. ¿Tú sabes qué animal casi fue extinto? Y que ahora es como bien ¿Cuál? relevante, diría yo. El Homo sapiens, el ser humano. En el año 700.000 antes de Cristo hubo una explosión de un supervolcano, de un supervolcán que dejó, se calcula, entre 5.000 a 10.000 individuos vivos. What? Y de esos 5.000 a 10.000 individuos salimos nosotros. O sea, casi nos extinguimos y cosas así podrían volver a pasar. Así que, aun por muy sentado que tengamos que la especie humana va a prevalecer por siempre, y así como nosotros, cualquier otro animal que vemos en la calle, en cualquier momento podría pasar algo que se termina todo, ¿Qué fue qué de un fue lo momento a que otro. yo vi recientemente? Que los chimpancés aparentemente entraron a la edad de piedra. Porque están, no sé si fue algo que se dieron cuenta ahorita o de pronto un cambio de los últimos ¿Mm? 50 años que nos estamos dando cuenta, pero le han otorgado a ¿Mm? estos simios un estado pues de uso de armas y de útiles que es Ah, equivalente a nuestra ah, etapa humana de la edad de piedra. Entonces, ya. uno es tan sorprendente uno tratar de visualizar el concepto del ser o del estado de avance, porque nosotros acá sentados en nuestros Sí. cuartos con aire acondicionado, en nuestras mesitas hechas de árboles muertos, Ujú. eh, y Sí que tiene suerte sí, porque es sí, todo claro, plástico ahora. pero uno tiene que, y después uno comienza a tener en cuenta que hay otros seres que o no están en el mismo nivel de inteligencia, pero también están en su progreso, en su evolución, a quién sabe, de pronto Ujú. llegar a un punto donde terminan siendo el ser más eficiente, porque yo no Inteligente. diría que no somos los más inteligentes, Sí, somos los puede ser. más eficientes, creo, o no, eficiencia no es. Somos algo, los humanos somos algo. Había otra especie de homínidos que existieron junto con los primeros seres humanos, que eran los Neanderthals, y ellos eran vegetarianos Porque se los y se comieron. extinguieron porque a lo mejor parece, no sé por qué por qué se extinguieron, pero se extinguieron. Podrían haber llegado a haber dos especies de No, homínidos inteligentes. sí, Siempre va a haber uno yo que es creo más que inteligente del otro y va a dominar a la otra especie, lamentablemente. Así que sería bien difícil que otra especie pudiera prevalecer y coexistir juntos. Cuando no podemos coexistir porque el otro tiene un color de piel más claro o más oscura. Imagínate. también es una pelea por recursos, después de todo. También. Pero yo, honestamente, Armando, creo que han habido tiempos donde más de un homínido inteligente ha coexistido. Porque
el récord de fósiles tiene una gran variedad de diferencias y cada día se encuentran nuevas subespecies o nuevos grupos que encontrar, Ujú. como los pygmy, los enanos. El cuento de los enanos, Sí, todo el mundo dice, eso es pura ficción, pura fantasía, pero se han encontrado cuerpos de humanoides, de hominids en islas, creo que en las Pascuas, no me acuerdo exactamente en dónde, donde se calcularon que la altura del hombre a la mujer era básica, era la misma, no subían de la cadera del Homo sapiens sapiens en sí, comparación. Uno compara los esqueletos y es verdad. Y saben, antes, hace 50 años hubieran dicho, no, eso es una criptozoología de pronto, hasta incluso le decían, como sí, puede buscando ser. al Sí. Yeti. Pero ahora sabemos que esa subespecie sí existió de verdad. Sí, los seres crecen de acuerdo a la cantidad de alimento que tengan disponible. Cuando hay harto alimento disponible, crecen más. Entonces, claro, viviendo en una parte desértica con menos alimentos, el cuerpo como se hace más pequeño para ser más Sí, eficiente. El- Nosotros, por ejemplo, nuestras generaciones son generalmente, bueno, yo soy generación X, y esta generación donde nos criamos comiendo pollo con estas cosas que le dan para crecer, ¿cómo se llama? hormonas. Con hormonas de crecimiento, ayudaron a que la gente crezca. Y por eso pasa que de repente encuentras a gente que es súper alta y los padres son bien bajitos. Estamos todos crecidos así con hormonas. Ya, digamos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudar a que especies se sigan extinguiendo de la mano del hombre? Una es educarnos nosotros mismos y educar a los que queremos, a nuestros Sí, amigos, a nuestros familiares. Educarlos en el sentido de que no, comer aleta de tiburón. de tiburón no te va a curar el cáncer. Yo sé que cuando uno tiene cáncer, uno trata todo. Y si uno quiere a un familiar, va a acudir a todos los recursos posibles. Pero hay que Claro, ser un claro, por poquito amor. escéptico en ese sentido y darse cuenta de que en realidad estamos dañando a otras comunidades, a otras especies, eh, y no funciona. Estamos gastando dinero también en el proceso. Sí, toda esa plata que uno se gasta. Y no sé, digamos, uno termina pensando, ok, por tratar de salvarme yo a mí mismo, por algo que ni siquiera estás seguro, terminas afectando de pronto a otra especie. Afecta a otra especie. Al mismo tiempo, es una economía que tienen estos países donde producen eso. Los que lo recolectan ganan dinero y ellos a su vez les ayuda a alimentar a su familia. Entonces, tiene que ser una cosa bien paulatina y yo creo que educación es siempre la respuesta a largo plazo. Creo que hasta la marca estaría de acuerdo Sí, con eso. Que la educación en serio hace la sí. diferencia. Em, Pero, ¿tienes tú de pronto alguna otra idea? Porque yo no yo dono tra... mucho, generalmente le dono a Wikipedia todos los años, porque uso Wikipedia Ok. demasiado. Pero de repente donar a alguna institución de que se preocupe de esto. Podemos dejar un listado en la página peorcaso.com debajo del podcast para que vea algunas Creo que opciones. es... Con cualquier cosa que uno Sí. ayude sirve. Pero más que nada, educarse uno mismo, ser escéptico, creer en la ciencia. Esa es la clave. Y no matar animales por diversión. Eso sí. A menos que quieras pagarle a alguna institución que los cuide. Dios. $50,000. Claro, imagínate este rinoceronte que se murió. ¿Qué pasa si un tipo rico va y dice, oye, espérate, no lo eutanicen, no lo pongan a dormir? Yo les pago $1,000,000 si es que yo le pongo una bala en la cabeza. Sí, yo lo Y mato. después ese $1,000,000 sirve para poder ayudar a otra especie Sí, o o la que los quede. mismos O, rinocerontes o la, para o la el... investigación de poder recuperarlo. Sí, Entonces, como digo, no es blanco ni negro, para hay nada. un matiz ahí. Ya, espero que te haya gustado este episodio medio extraño. Oh, ¿terminamos? Sí, yo creo que dejémoslo hasta acá. Me ¿Quieren incluir parece. algo más? Creo que, Pues no, sabes, creo que la información, como habíamos dicho desde un principio, está un poco aleatoria, por sí. decirlo así, pues videos y listas de animales extintos y animales que se creyeron extintos, pero que regresaron del borde de la extinción, eso hay por todo lado. Entonces, esto fue nuestro intento acá en Peor Caso para tratar de, pues no sé, creo que Armando y yo tenemos choques en muchas ideas, pero
Por fin nos encontramos en el medio con algo. Eso, oye, el mundo se cambia así de pasitos. Claro, poco a poco. Tengo dos agradecimientos esta semana. Uno para César Valencia, que nos dejó un mensaje en Facebook. Dice: hola, ¿qué tal amigos? Muy bien podcast, de los mejores que he escuchado. Que ese toque que le ponen de humor sarcástico es genial. Reciban un cordial saludo de Oaxaca, Oaxaca. México. Oh. México. Gracias. Oaxaca. Espero que en un momento hagan un podcast sobre los terremotos. Saludos. Oh, Este es un man. tema interesante. Sí, ok. Gracias. Gracias por la recomendación. ¿Podemos meter fracking por ahí también? Ok. Otro comentario de parte de Rocío Inostroza. Nos dejó una nota también. Dice: divertidísimo. Sigan incluyendo contenidos en su podcast de Spotify. Me encantan sus temas históricos. Bueno, qué bueno que lo escuchen en Spotify, pero también lo puedes encontrar en peorcaso.com y en cualquier otra plataforma de podcast donde se escuchan podcasts. Podbean, iTunes. Los temas históricos son, como ha visto, uno de nuestros favoritos. Sí. Porque para entender el presente hay que estudiar el pasado. Uh-huh. ¿Quién fue el que dijo que el que no sepa su historia está condenado a repetirla? Entonces, por eso es que acá en Peor Caso somos amantes de la historia. Eso. Algo que yo sí quería preguntar con respecto al nombre del dodo. Yo, el portugués que sé es eu não falo portugués, básicamente, eso es lo que yo sé. Y si ustedes, los oyentes multilingües que sepan, expliquen o corríjanme, el dodo, ¿qué significa en portugués? Avísenme en algún comentario en algún lado. Déjenlo ahí en eso, Facebook. sí, quería preguntarle al Christopher por lo que él vive en Brasil, pero es que como supo que yo iba a estar, como me dijo, no, dos Crises como que no, solo puede haber uno. No puedo por problemas de electricidad o de internet, no sé qué pasa, pero vamos a tenerlo ahí de vuelta en el próximo episodio. Ya amigos, nos dejamos hasta acá. Bueno muchachos, gracias por escuchar, Armando, que tengan una excelente semana y fue un gusto grabar contigo. Se nos cuidan. Sí, lo mismo, que no se nos extingan nuestros oyentes. Cuídense. Un abrazo, chao. Hasta luego.